Oye, ¿te has sorprendido alguna vez a ti mismo bebiéndote el orujo de tu abuelo a escondidas? ¿Te has quedado con cara de idiota alguna vez delante de una máquina de tragaperras? Si estás en el bingo, en vez de en línea, cantas raya. Si no encuentro una hormiga lo antes posible, voy a morir de hambre. ¿Se te está poniendo cara de oso hormiguero? ¿Vas por la vida con la sensación de tener la cabeza llena de humo y de vez en cuando entre el humo un pajarico por ahí volando? Vicios y placeres que nos subyugan. ¿Cuál es el tuyo? ¿Quieres mejorar tu vida? Escucha La Vida Sin, un programa concebido por antiguos degenerados sinvergüenzas y voluntarios de APAEX. La vida sin resaca. La vida sin tirar el dinero. La vida sin anchoas. La vida sin tirar la pota, sin perder la salud, sin perder el tiempo. La vida sin desperdiciar la vida. Hola amigas y amigos de Radio APAEX. Estamos en 23 iba a decir de septiembre. Ojo, de marzo. Tenemos, la verdad, un programa muy especial porque básicamente hemos descubierto que en nuestra oficina hay ratas, así que Avi está matando algunas. Mientras se reincorpora, mientras mata las ratas, tenemos aquí a nuestro colaborador Enzo. ¿Qué tal, Enzo? Hola, muy buenas. Hola a todos los que están escuchando. ¿Las oyes? ¿Las oyes a las ratas? ¡Hay miles! Sí, hombre. ¡Miles! De hecho, me puedo considerar una de ellas incluso. Y bueno, pues encantado, como siempre digo, el tema de participar aquí, porque ya sabemos que, bueno, ya sabéis, porque ya me habéis visto aquí un par de veces, que me gusta el mundo del cine. Obviamente no soy el mayor experto en ello, ¿no? En el tema, pero sí que me gusta hablarlo. Me gusta aclarar que no soy ningún experto y por lo tanto aprender de los demás, ¿no? Aprender de gente que quizás sepa más de cine, o quizás sepa igual que yo, pero tenga otras películas en la mente que, por ejemplo, yo no las tengo. Y por lo tanto, así, pues digamos que el cine en sí es arte y cultura, ¿no? Son las dos cosas, por lo tanto, pues bueno, al final es algo que, oye, para mí ver una película es como leer un libro, es cultura en general, ¿no? Y por lo tanto hay que tenerla muy en cuenta, y por eso, por ejemplo, aquí pues me parece bastante bien el tema de participar en este programa, ¿no? Y bueno, yo realmente ya os digo en un principio que a mí en general yo soy bastante mainstream, debo decir, no soy tampoco una persona que vea tantas películas, digamos, desconocidas. Sí que he visto alguna, como por ejemplo, bueno, no es tan desconocida, lo que pasa es que ahora es desconocida, pero el tema de películas de la Hammer, ¿no? Que son películas que a mí me gustan mucho porque tienen una esencia gótica muy de macabra, la época. Muy macabra, es decir... Y a veces cutre, pero fíjate, yo, por ejemplo, de la Hammer, lo que más que he visto, y de hecho las tengo en DVD, son la saga de Frankenstein que empezó con este, es decir, era... Uy, no me acuerdo el nombre del doctor. Me sé el nombre de la criatura que sale en la primera película, que es Christopher Lee, pero el otro es no me acuerdo que es un autor. Tarkin en Star Wars. Sí. No me acuerdo el nombre, es decir... Peter Cushing, Peter Cushing, que es un actor británico bastante bueno. De hecho, yo lo recuerdo ver como Van Helsing y se robaba la película. Porque tú veías, de hecho, es algo curioso, pero tú ves alguna de las películas, Drácula 1, la de 53, ¿no? La primera que hizo Christopher Lee, ves algunos actores y dices, este hombre me suena. Y hay un actor en concreto que es Alfred, de las primeras de Van Damme, del 89, que es un actor británico bastante clásico. Sí, Michael Gough, que es el actor... También sale en otra de la Hammer, cuando hace de villano, que es el fantasma de la ópera. Fíjate. Sí. Que ya de esa película digo, hostias, si el hombre ya tenía una edad, decir que ya no era joven, pero vamos, que decir que... Y lo hace muy bien, la verdad. Y de hecho, Tim Burton lo conocía por esas películas. Sí, de hecho no hizo un Sleepy Hollow. Sí, Sleepy Hollow. Es un gran homenaje con Johnny Depp ahí dando vueltas. Sí, y de hecho en Sleepy Hollow sale al principio Christopher Lee, haciendo de juez. Pero sí, es decir, el Sleepy Hollow es el homenaje entero. Además que hay una cosa que me encanta del Sleepy Hollow, que yo creo que es una de las películas, para mí al menos, esto es una experiencia muy personal, muy subjetiva. Sleepy Hollow fue una película ya del inicio del siglo XXI, es decir, pues una película del año 2000, 2001, de 2002 ya no es. Yo sé que es 99, 2000, 2001. De eso me acuerdo porque fue una película que me alquilé con mi hermano en el videoclub. Y fue de esas películas, fíjate, que me gustó del primer momento, porque hay películas que las ves y al principio dicen, bueno, no me dicen mucho, luego las vuelves a ver, pero es una película que sigue gustándome mucho
Y se nota que ahí Tim Burton se lo pasó de miedo haciéndola. Nunca mejor dicho. Sí, no, es decir... y la verdad es que es una película que te lo pasas muy bien, pero sí, es un homenaje entero a la Hammer, y además que el pueblo de Sleepy Hollow se construyó en un plató. Decían que este Tim Burton decía que quería que todo pareciera muy falso. En el sentido de decir, porque quería esa sensación de película antigua. Claro, muy de la época, porque tú, por ejemplo, ves alguna de la Hammer ahora a ojos de ojos modernos, ¿no? Y lo ves y dices, ostras, hay cosas que cantan. Y en aquel entonces también cantaban, lo que pasa es que se veía el presupuesto, ¿no? De hecho, Hammer era muy eficaz, en el sentido que tenían que rodar esta película y el límite era 1 hora y media, ¿no? Sí. De hecho, hay muchas películas que lo veis y veis la duración bastante limitada. Pues de hecho no me acuerdo los nombres de los directores, pero había uno que era el prototipo más de genio, que utilizaba mucho el simbolismo. No me acuerdo qué director era. Después había otro que era más, digamos, más eficiente, en el sentido de que tú te dan algo, te dan un proyecto y oye, lo diriges bien, pero no con ese afán para demostrar una idea, explicar una idea subyacente, no, ni mucho menos. Claro. Y yo vi sobre todo en películas de Drácula. Hay una que Drácula 73 o algo así, que bueno, que es una bizarrada también. Y digamos que lo ves y dices, bueno, es una película que tampoco es lo mejor del mundo, pero es cumplidora, cumple. En la duración ves a Drácula haciendo de Drácula, y recuerdo mucho de estas películas la sangre muy Hammer, es que sea tan roja y tan vistosa, que lo ves ahora y dices, ostras, parece una pasta, parece, no sé. No, pero, es decir, a mí las películas de Hammer me parece que no han envejecido mal en comparación con otras. Lo que sí que pasa que la Hammer tiene, en algunas pelis, ves algún tipo de idea tan macabra que hoy en día yo creo que ni en los años 80 ni en los 90 se hubieran atrevido a hacer eso, porque, por ejemplo, no sé si sabes que en Elche hay una tienda que son de películas y de tienda electrónica de segunda mano. A ver, hay varias, ¿no? Pero está Zex, que es una que está en el centro. Sí, he ido allí, sí. Pues allí estaba, por 5 euros, en Blu-ray, La maldición del hombre lobo, de la Hammer. Y me la pillé porque quería verla. Que, por cierto, es una película también que le gusta mucho a Guillermo del Toro. Me lo vi luego. De hecho, tiene una reproducción del hombre lobo de la Hammer en su casa. Fíjate. Y claro, la primera parte de la película, que básicamente te narra la historia de un noble que se acaba de casar y, bueno, hay un vagabundo que simplemente pues va a la corte, se mete en medio de la boda y demás, y le tratan como un perro, en el sentido de decir, toma, coge un muslo de pollo, venga, decir. Fíjate. El tío el noble está a punto de matarlo, y dice la recién mujer del noble dice, no, para divertirnos, estilo esto, dice. Y básicamente eso es otra cosa que, es decir, le encierran en unas mazmorras durante un montón de años, hasta que en un momento dado, es decir, la que le va alimentando es la hija del carcelero. La hija del carcelero va creciendo y el tío, es decir, no se le ocurre otra cosa que violar a la chica, y a partir de ahí nace el tema del hombre lobo. Es decir, yo me quedé de piedra porque, claro, tú la ves y dices, hostia, es que da grima auténtica. Es decir, de hecho, me mola mucho porque en los créditos te pone y dice, el varón siniestro. Y yo dije, ojo, joder, es decir, no pueden haberse montado mejor, en el sentido de decir, de que eran unas cosas tan macabras, porque de hecho, El cerebro de Frankenstein, que es de la saga de Frankenstein, es una película, es decir, directamente, que me vi un reportaje, creo que fue en la página web de Spin-Off, que es una página que tiene fotogramas, que dice, tú puedes ver las películas de Hammer, la progresión de la psicopatía del Dr. Frankenstein. Dice, porque cada vez hace cosas más y más brutales. Dice, y te das cuenta que el monstruo es él, en todas las películas. Pero sí. Sí, pero yo vi, por ejemplo, en Hammer, en el tema del Drácula, que no es como ahora, el Drácula de ahora, que si no ves mucha sangre, si no ves una carnicería, no es Drácula, ¿no? Eso ha pasado. No sé qué va a pasar con el tema de Nicolas Cage, pero se ve una película más que no va a incidir en esos temas, por lo que estoy viendo, ¿no? Porque he visto el tráiler y tal. Sí. No tiene pinta, pero sí que es verdad que en adaptaciones de Drácula, ¿no?, recientes, hemos visto un Drácula más, digamos, más sanguinario, que ya es sanguinario per se, pero digamos que lo muestra mucho en la cámara, ¿no? Esto es algo muy importante en el cine, pero cuenta, o sea, digamos que muestra, no cuentes, ¿no? Es algo muy importante.
Y aquí, pues bueno, digamos, en tema de Hammer, yo sí que veo que hay más sutileza, hay más elegancia en algunas películas. Claro, pero porque la Hammer también hay que decir que en aquella época la censura británica era enorme. Es decir, Y franquista. Sí. Hubo, no sé en qué película de Drácula, creo que la del 73, había como una especie de trío de patanes, ¿no? Sí. Que uno era como, digamos, que visitaban mucho, frecuentaban mucho a burdeles. Sí. Y al parecer esa escena la recortó por el franquismo, porque no en España no llegó esas escenas. Sí, no, es decir, bueno, el tema de la censura franquista daría para mucho, porque muchos creadores decían que, es decir, Buñuel lo decía en una obra, en Viridiana me parece que una obra, es decir, fue recortada y le aceptaron otra y dice, joder, me aceptaron otra que daba mucho más pie a interpretaciones a lo mejor muy sucias, pero lo aceptaron, es decir, y todos, Carlos Saura y todos estos decían que básicamente les cortaban escenas que decían, no sé por qué me han cortado esto. De hecho, hay un ejemplo, no me acuerdo de la escena en concreto, pero en Mortadelo y Filemón hubo un corte franquista, no sé si era la película animada, ¿no? Donde salía, creo que el primo de uno de los dos, donde creaba una máquina del tiempo o algo así, ¿no? Y al parecer en esa película recortaron algunas cosas, no sé qué, porque tampoco sé exactamente, porque yo recuerdo Mortadelo y Filemón y vaya, es lo más blanco que se te puede presenciar, pero sí que es verdad que, bueno, con Franco pues quizás vio algo que, pues bueno, le puntilló cuando tú lo ves ahora mismo y realmente no hay nada que incida, no hay ninguna apología, es simplemente, pues, a mí me gusta, por ejemplo, Mortadelo y Filemón, a mí me gusta mucho. Sí. Ibáñez, me gusta mucho, en general. ¿Tú has visto la película del Gran Vázquez? No la he visto. Se te la recomiendo. ¿Sí? Te la recomiendo, es decir, es una película, es decir, no trata de Ibáñez, sale Ibáñez de fondo, es decir, salen todos los de la factoría Bruguera. Claro, a Ibáñez le propusieron hacer una película sobre su vida. Y Ibáñez dijo, pero si mi vida ha sido trabajar como un cabrón y hacer esto, es decir, mi vida no tiene nada de interesante. Claro, la vida de Vázquez, que es el dibujante de Anacleto, Agente Secreto y demás, sí que es una vida mucho más divertida, surrealista prácticamente. Lo interpreta Santiago Segura. Fíjate. Claro, es decir, la verdad es que es una película, yo creo que es de las mejores Santiago Segura y de una de las películas últimamente españolas, pues, ya tiene tiempo la película, pero está muy bien porque refleja muy bien cómo era el trabajo en Bruguera. Y por ejemplo, una de las cosas que el lenguaje que utilizaba Bruguera era básicamente porque no podía decir ninguna palabrota, ni siquiera decir en la película dice, ¿cómo que bastardo? Dice, ¿y qué pongo? Dice, yo qué sé, vitecante, el putrulato, dice lo que quieras, pero eso no. Pero vamos, que decir que te mostraba muy bien cómo era en aquella época, pues claro, es decir, tú no podías decir, Ibáñez creo que una vez dijo decir que me censuraron una escena de un perro con un muslo porque decían que parecía el silueta de una mujer. Y dice, claro, ¿cómo te tocas tú? Decir, bueno, vamos a ver qué tiene en mente el censor. Pero claro, es decir... Digamos que vas con esa regla de 3, casi todo puede ser censurable, ¿sabes? Claro. Digamos que si tú ves por una hendidura, por algún sitio en concreto, bueno, voy a poner un ejemplo muy exagerado, pero si ves una forma que, digamos, no sé, puede incitar a algo, puede recordar a algo, digamos que todo prácticamente puede dar a algo. Y más una escena tan... que no incide en nada, no da ni una apología, si tú lo ves en ojos de una persona que, vaya, está viendo la película, está prestando atención a lo que hay, lo que se está mostrando. Sí, pues de hecho, cuando hicieron La novia de Frankenstein, en el año 36, había una escena que inicialmente el monstruo de Frankenstein intentaba liberar, porque no sabía que era una figura, a un Cristo de su cruz. Es decir, intentaba... Y dijeron que aquello era súper blasfemo, es decir... Sí. Y dice, bueno, luego vamos a aceptar una escena donde básicamente revienta la estatua de un obispo. Y dice, no sé qué es más sacrílego. Ya, dice, pero bueno, es decir que ahí estaba el límite. La censura muchas veces dice, bueno, es que ni siquiera es... bueno, nunca es lógica. Nunca es lógica. Pero claro, es decir, muchas veces dicen que caen en contradicciones. De hecho, es irónico la contradicción porque la película que hicieron hace ya muchos, en 2003, de Mortadelo y Filemón Live Action, ¿no? Que estaba Pepe Villuela y Benito Pocino, que no creo que no es un actor per se, creo que... Es cartero. Era cartero profesional. Y tú ves
digamos, la dicción de ese hombre en concreto y dices, hay momentos que no sabe lo que está diciendo, por favor. Y eso que Benito Pocino fue doblado por... Sí, totalmente. Y en esa película se dicen palabrotas, ¿eh? Sí. Y ahí hay cada canallada que dice, Sí, bueno, sí, uno sí. le corta la cabeza y dice, bueno, aquí estamos. dando Sí, vueltas. no. Y es curioso, ¿no? Este del tema de que en los cómics se censuraba y mucho en la película, ¿no? Que acabas de comentar. Y después en la película live action de Mortadelo y Filemón, bastante esperada. A mí me Ostras, gustó, es decir, la hombre, un película. poco bizarro, pero está bien. A ver, Sí, está mal. sí. La segunda ya era un poco rara. Hubo segunda parte. Bueno, y me acuerdo de la primera, fíjate. Creo que era al final, hace un homenaje a Indiana Jones. Sí. Iba a decir Chema, pero no, Pepe Villuela. Sí. Eh, La Copa Davis. Sí, fíjate. Y la Copa Davis y todo, digamos que haciendo unas referencias que sí, a ver, entre comillas un poco Mortadelo y Filemón, pero digamos, no sé, se me hace tan bizarro la película en sí, ¿no? Hombre, Digamos, habían cosas que eran muy del cómic, por ejemplo, Tirania. Es decir, para mí es, vamos, es decir, con esa estética de país rancio. y hay otra cosa que es, ¿cómo se llama la secretaria? Ofelia. siempre estaba enamorada, siempre estuvo enamorada de, creo que era de Mortadelo, ¿no? Y al parecer en la película, como que Mortadelo, digamos, adapta un rol diferente a lo que es en el cómic, pero en el cómic le da calabazas. Le da Sí. calabazas porque no quiere estar con Ofelia. De hecho, muchas veces se aprovecha de ello, de que le gusta Ofelia para hacer cualquier triquiñuela. Pero ahí en la película es como Ofelia. Es como que, no sé, es todo ese cambio. Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el cómic? Sí, bueno, es decir, muchas veces se cambian. Es decir, creo que fue en Hellboy que me dijeron que el personaje de Liz, la chica en la película y en el cómic no tiene ningún tipo de relación sentimental con Hellboy. En la película sí que lo pusieron. Al final son adaptaciones, ¿no? Claro. Al final pero sí que es verdad que, digamos, en esa película en concreto se me hizo un poco bizarro. Y también ¿cómo era? Sacacorchos, ¿quién era? El saltarín, uno pequeñito. Bueno, no me acuerdo, pero dijo que era franquista. Sí, Rompetechos. Rompetechos. Que dijo que de repente que era franquista. Y eso en ningún momento se comenta. No, lo mejor de todo fue la explicación que dio el director, que es Javi Fesser, y dice, para mí, un señor bajito, con bigote, dice, con gafas, dice, franquista. Falsa. Y ya está, ¿eh? Y dice, y vamos a decir, yo vi la película y dice, pero vamos a ver, la película funciona de tal manera que yo digo, hostia, es que es una burrada, pero bueno. A mí me gustó mucho la película, es decir, fue una película que digo, mira, la vi con 13 años. La vi con 13 años, que fue el mismo año que se estrenó Hulk, la de Ang Lee, que antes estábamos hablando de ella. Dicen que está infravalorada, la de Hulk de 2003. Hay una que la gente la odia por el tema del CGI, porque la verdad que Hulk se ve un poco plasticoso, pero no me ejerció tan mal como otros efectos, ¿eh? Es decir, que... Hombre, a ver, estamos hablando de 2003, ¿no? Claro, pero no envejeció tan mal como otros efectos. De todas maneras, ya te digo yo que sí. Es que es eso, decir... yo creo que las adaptaciones en general... Sleepy Hollow, por ejemplo, también es una adaptación de un libro de Washington Irving. Yo creo que las adaptaciones en general, pues... defraudan un poco si eres muy, muy purista del material. Por ejemplo, la serie Aníbal de televisión, para mí dio en el clavo con el personaje. O sea, tú lees el personaje en los libros y claro, yo entiendo que mucha gente estaba influenciada mucho por Anthony Hopkins en las películas y demás, pero yo creo que lo que hizo Matt Mikkelsen de decir, mira, me quito el sombrero, es decir, aunque te guste, como a mí me gustan las películas de Anthony Hopkins, creo que aquí le dieron una vuelta al personaje muy potente. Y es una serie que yo creo que no se va a volver a hacer porque creo que optaron por un nivel de bizarrada que está en los libros, que eso ya no se puede volver a repetir porque normalmente el público está centrado en cierto tipo de películas o cierto tipo de mensajes. También a veces me da la sensación de que cada vez estamos más sensibilizados en cierto tipo de cosas. Al parecer,
tú sacas un tema que es bastante duro, pero es que, digamos que la gente en sí, la sensación que me da, quizás una película puede ser polémica, siempre ha habido películas polémicas, independientemente del tiempo, ¿no? Independientemente de la política, independientemente de los temas que se toquen. Pero sí que es verdad que ahora, como tenemos la oportunidad de hablar y que ese, digamos, lo que está hablando, lo que estás expresando, lo puedes expresar a muchas personas, digamos que tenemos esa predisposición a comentar más, a criticar más, a cambiar cosas, ¿no? Porque puede haber un momento que alguien lo pueda leer y se pueda cerciorar de tu crítica, ¿no? Por lo tanto, tenemos esa sensibilidad mucho mayor porque tengo la posibilidad de hablar mucho más, ¿no? Y por ejemplo, digamos que en el cine pasa, en las series pasa, en los cómics incluso pasa mucho, incluso en algo tan amateur como en YouTube, ¿no? Digamos, yo lo veo mucho, el tema de que está más sensibilizado. Sí que es verdad que hay cosas que pueden tocar mucho más, ¿no? Pero realmente se me hace muy curioso, pero nosotros hace unos años no nos escandalizamos tanto y fíjate que íbamos, digamos, era más reciente en aquel entonces, por ejemplo, el tema del nazismo. El tema de un poquito, pues obviamente del periodo, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Como que antes, digamos, había más sorna, obviamente porque había menos restricciones, pero me da la sensación de que incluso que ha pasado más tiempo, ¿no? Y ha pasado mucho tiempo, como que estamos más sensibilizados con ello, ¿no? Y en aquel entonces, por ejemplo, los 80, como que se le daba menos bola, digamos, a la sensibilidad. Me da la sensación, es la sensación que me da, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque pasó, pues ya, hace unos cuantos años. No hace muchos años, en los 80. Y de hecho recientemente estaba el tema de Vietnam. Sí, pero bueno, decir, por ejemplo, Vietnam, una película que aunque el público no lo sepa, causó cierta controversia en Estados Unidos, fue Rambo. Porque Rambo no hay que olvidar que es un militar de Vietnam, un excombatiente, un boina verde, y en la película de Rambo hay un mensaje muy duro, sobre todo la primera de ellas, porque las siguientes ya derivaron hacia a una acción desenfrenada, que no lo veo mal, pero vamos, que acción desenfrenada. Pero hay una crítica muy potente hacia cómo se trataron a los militares en aquella época, porque el cine de los 70 es un cine muy de denuncia social, un cine muy de autor. Incluso El Exorcista puede ser considerado un cine de autor. Era el año donde salió Taxi Driver, demás, eran películas más bien muy experimentales. El año 80 volvió otra vez el cine mucho más de comercial a tope, Spielberg, los Goonies. Los 70 ya empezó a finales de los 70 con la Guerra de Galaxias, Superman, Alien, todo esto. Incluso Alien siendo una película que podemos ver una película de ciencia ficción o de terror de autor, porque es una película muy artística. De hecho, a mí la primera me gusta más que la segunda. La segunda me gusta porque es otro estilo, es más de acción, ¿no? Pero la primera me gusta más porque, digamos, tú ves, ahora hoy en día, ¿no? Sobre todo pasa en películas, pues entre comillas, de bajo presupuesto, o no, a veces de cierto presupuesto, pero tú ves, por ejemplo, a los que conforman el elenco de los protagonistas y ves que todos son estúpidos, que son tontos. Sí. Pero en Alien me da la sensación que son gente que tiene cabeza, obviamente, pues claro. Spoiler, fallecen, pero digamos, menos Ripley. Pero digamos que esa sensación de que son gente pensante, son personajes que piensan, que son como tú, digamos que la sensación esa de que son gente que piensa, que tiene un raciocinio, vaya, que tienes un cociente intelectual mínimo, sí. Digamos que me impacta más porque digo, ostras, esta gente tiene capacidad, pero sin embargo el alien es mucho más inteligente, ¿no? Es que yo creo que el secreto de Alien es, primero, crea una atmósfera muy claustrofóbica con la nave y demás. Y segundo, me gustó mucho de que Ridley Scott, que es el director de la película, dijo que pidió a todos los integrantes del equipo que se basaran en camioneros. Dice, para mí son como camioneros pero en el espacio. Y tiene ese rollo de decir, porque aunque parezca que viene en el futuro y demás, pues al final, ¿de qué hablan siempre? ¿Cuándo crees que nos van a pagar una gratificación? Y dices, claro, ¿cuántos? Y comida, y dices, esto es una mierda. O sea, que son arquetipos de personajes muy realistas. Aunque vivan en no sé qué siglo y vayan a nave espacial. Porque al final eso es lo que te conecta, digo, los personajes. ¿Qué grado de conexión tienen? Es curioso porque, digamos, sí, es lo que tú dices, ¿no? La conexión, porque al final cuando tú ves a alguien
que te cae bien y lo Sí, matan, sí. el impacto es mucho mayor. Y por ejemplo, en películas recientes, sobre todo slashers, ¿no? Bueno, incluso las de los 80, el Sí, tema sí, Viernes sí. 13, 70, ¿no? Pero la película que inventó eso fue Psicosis. Fíjate. Psicosis fue la que inventó, es decir, y Hitchcock lo decía muy bien, y dice, si quieres que la gente se quede de piedra, es decir, cárgate a la protagonista principal a los 10 minutos. Y dice, ya verás cómo se quedan que no sabe lo que vas a ofrecer, no sabe lo que va a pasar. Claro, porque estamos Porque acostumbrados. se le ha roto, es decir, el esquema de, hostias, ironía. Y eso lo hicieron también en Scream. Porque hicieron la campaña publicitaria vendiendo a Drew Barrymore, que es la primera asesinada de Scream, como la prota de Scream. Qué inteligente. Bastante Sí, inteligente, sí. sí. De hecho, mira, otra tricuñuela de Wes Craven. Bueno, también el guionista hizo mucho, ¿eh? También tengo que Sí, decirlo. sí. Hizo mucho el guionista, pero Wes Craven en la película, ¿no? Me gustó mucho el tema de que se te presentaba el Ghostface, el asesino. Bueno, son varios, ¿no? De hecho, uno es el actor de Shaggy. Pero bueno. Sí. No. Y digamos que el principal, ¿no? El novio de la protagonista, es curioso, pero al principio es muy obvio. Dice, es él. Sí. Pero después como que dan una vuelta de tuerca y al final no es él. Y ya nos quedamos con que no es él, porque al final es un poco el giro argumental. Pero Sí. después es él de verdad, ¿no? Sí. Es algo, me parece magistral, el mero hecho de que te pongan una cosa, pero al final no es, pero sí que era al principio la idea que tenías tú en un principio, ¿no? Esa vuelta de tuerca, esa vuelta dentro de la vuelta, ¿no? Que además tiene el nombre, es decir, Loomis es el nombre de, es decir... De Halloween, ¿no? ¿Uno de Halloween? Del Dr. Loomis Claro. y del novio de la de Psicosis, la que asesinan en la ducha. Ah, hostia, Entonces, que toda es una decir, hay referencia. toda una de esto, dice, porque todas esas películas beben mucho de decir, no sé qué dicen en la película, dice, por favor, esto parece una película de... Mezcla el nombre de entre Wes Craven y el director ¿cómo se llama? El director de La Niebla y de la cosa. Wes Carpenter. Dice, esto parece una película de Wes Carpenter, de Carpenter y Wes Craven, pero sí. Pero sí, es decir... Todo eso se ha perdido un poco porque yo creo que los espectadores buscan una serie de fórmulas. Avi, ¿tú qué piensas? Que te has incorporado aquí para Pues echar aquí la rata. abandonado. Yo media hora de programa y no me habéis dado paso. No me habéis ¿Cómo estás? presentado, Estás con las ni- ratas, ni que hemos nada. dicho que teníamos Que se ratas. te ha olvidado una, servidor, en ¿Eh? matarme. Que se te ha olvidado una rata, el servidor, en matarme. ¿Qué rata? Yo soy la rata. ¿Te tengo que matar? Hombre, Ah, después a la salida me matas, ¿vale? vale, ok. Cuando queráis. No sé de lo que estés hablando hoy. Yo estoy totalmente perdido. ¿Qué es lo que tengo que opinar? ¿De Scream? No, de lo que quiera. Mira, por ejemplo, el A tema ver. de los slashers. ¿Has visto algún slasher? ¿Eso qué es? Película de De asesinos asesinos en en serie. Claro, sí, muchas. Claro. ¿Cómo era? Había una de... Bueno, es que perdón por cortarte. No, habla. No. Es que no, es que a veces yo sí que es verdad que... ¿Hoy el tema va de asesinos en serie? No, estamos ¿de la hablando un mitad? poco de cine en Cago en- Hombre, general. si quieres considerar Mortadelo y Filemón como asesinos en serie, Ah, no. genial. Es de verdad que estabais hablando de... Ahora mismo hay una película de Winnie the Pooh de asesinos en serie, ¿sabes? Eso también es verdad. Que de hecho que como que había como un artiz legal ahí para coger a Winnie the Pooh porque tampoco es... Es que los en sí derechos han Winnie the Pooh. caducado. Claro. Entonces son de derecho público, puedes hacer lo que quieras con ellos. Como Drácula, ¿no? El tema de... Sí, y Sherlock Drácula. Holmes también me parece. Fíjate. Y hay una serie muy buena de Benedict Cumberbatch, que es bastante buena. Y de hecho con el actor del Hobbit. Pero eso es de británico. Sherlock, sí, la de Sherlock. Bastante buena. A mí me gusta bastante. Pero bueno. Yo creo que falta, si vamos a hablar de asesinos en series... No estamos hablando de asesinos en serie en general, ¿De estamos qué hablando de estamos películas. Bueno, pues ¿En yo qué quiero hablar de películas? asesinos en serie. Pero tú quieres hablar de... Cine español de asesinos en serie. Ojo. Ay, pero muy malo. Pero falta. Tuno negro. Pero falta. Tuno negro, una mierda como una casa, pero ¿Cómo? bueno. Tuno Ma, negro. haciendo referencia al nombre. Tuno negro. No la he visto. Pues eso es una mierda, es decir, yo lo vi en televisión, me acuerdo, decir, yo me acuerdo. Si está en Pero yo me televisión, refiero cuidado, bien hecho, como La Isla Mínima. La Isla o Mínima es un como peliculón. El Séptimo Día, creo que se llamaba, o algo así, que Séptimo también Día, para mí es un peliculón. Es muy antigua, pero yo esa película le he dado un par de vueltas y, El Séptimo y Día es española. muy atípica. ¿Eh? Séptimo Día española. Espérate que te voy a decir bien el título porque no me acuerdo. Creo que Es decir, sí. La Isla Mínima sí que para mí es una peliculaza. O sea, es de las películas que de los últimos 10 años
que Sí, me ha Último gustado. Día. Pero Es de- antigua, es de 2004. Ah, ¿Vale? Y los actores, pues conoce a su padre, porque yo no conoce su padre. no sé. Ostras, No, hay bonito algunos. nombre. Juan Diego, Juan Diego, pero vale. No, Juan Diego Boto, Juan Diego, vale. luego está Antonio de la Torre Martín Hostia, Antonio de la Torre, que salen todos. y José Luis Gómez. No, es buena esa película, Sí. ¿eh? Y está basada también en hechos reales. No es de un asesino en serio, pero sí de una situación. O sea, yo me refiero, porque yo creo que España tiene. Puede tirar de mucho cine negro, mucho cine Sí. de asesinatos y de rollos o de sucesos así. Tal. Y yo creo que no tampoco se apuesta en eso. A lo mejor es porque no se vende. Pero porque De cierta manera, y se tienes que vende ver... más la porquería esta que ahora está Abarca- anunciada en Mediaset, de los cuñados o Abarca los mucho- maridos. Abarca mucho la Eh, comedia. claro. Y digamos la comedia romántica, sobre todo. Abarca mucho en el cine español. Claro. Fijaos, una animada que hacen parodia a Indiana Jones, Tadeo Jones. Pues también, estilo comedia. Y Tadeo Jones es un buen producto, dentro de No, cabe. tío. de hecho, George Lucas dijo que le preguntaron por Tadeo Jones, a ver si iban a meter alguna denuncia por el tema de derecho, pero dijo que no, que a mí le pareció un buen tributo y que sigan. Al final, pues bueno, pero sí, el tema del cine español, hay alguna buena, de hecho recuerdo una de... No sé si es buena en sí, pero me acuerdo de la anécdota de la escena, que es bastante cruda, que es una con Salvador Dalí, una película, a ver, imagino que os recordaréis, que una escena en concreto, cogen un ojo de vaca. Ah, sí, esa es la de... Pero esa es la de un perro andaluz. Sí. Y lo que La hacen que le es- corta a la y chica. cortan con una navaja. Una navaja. Sí, esa es de película del año 29. O sea que esa película... Eran apuestas que se hacían en aquella época. Sí. Y Que parece que la luna esté, es decir, pasando una nube y él aprovecha para... Se ve la escena de que le cortan el ojo. Sí, al principio se pensaban que era humano, pero después dijeron No, que era de vaca. Era de vaca, sí, sí. Es el tema del surrealismo, ¿no? Y al final lo que hay. Y bueno, Sí. sí, se han apostado, pero al final, ¿qué es lo que más vende? ¿Qué es lo mainstream? Al final, sí, el cine es bonito, el cine es... Sí, es algo, es arte, es cultura, pero también las productoras a qué se fijan. Pero lo que vende más. Lo que pasa, y aquí voy a decir un inciso, es que en España no hemos tenido tradición de cine de terror o de asesinatos, porque venimos de una época que hasta los 70 eso estaba muy controlado. De hecho, los del periódico El Caso, que era un periódico en España que era simplemente de asesinatos y crímenes, decían que si había un asesinato en España, es decir, les obligaban como a dosificar los crímenes para no dar la sensación de emergencia. Pero yo creo que también el cine del terror en general nos hemos inmunizado. No. Por lo que estabais comentando antes, que el... No, pero no yo no digo en el caso español. En el caso español Claro. lo que pasó fue una cosa muy... En España se hacía mucho cine de que se llamaba el término fantaterror. Es decir, fantasía, terror... El cine, sí, el cine... Yo la única película de terror española que me ha acojonado y que me ha cagado, ¿vale? Creo que, bueno, a lo mejor son dos, pero una de la que me estoy acordando ahora es la de Nicole Kidman. Los otros. Los otros. Pero los luego, otros... cuando la ves dos veces dices, pues esto te da miedo, Vamos a ver. ahora la ves. Yo la vi hace poco, creo que este verano, Vamos a ver. otra vez, y digo, y esto me daba miedo. Los otros es una gran película. Pero Los otros no es una película de miedo, es más bien de intriga, sobrenatural. A mí Los otros sigue pareciéndome una película muy buena. Es decir, para mí no ha perdido Los otros con un visionado moderno. Ni Abre los ojos, que es una película que os recomiendo. O Tesis. Bueno, está una más mainstream que es Rec, por ejemplo. Rex, sí, pero Rex ya es de miedo. Ya, pero digamos que está esta. Sí, También sí, está sí. sí que han hecho películas. No, pero yo digo en un intervalo de los años 80, por ejemplo, Sí. que fue... Por ejemplo, a mí un director de cine español que es Juan Piquer Simón, que fue un director que hizo películas de fantasía, terror, hizo de todo. Pero claro, él decía que en España, a partir de cierto momento, sobre todo cuando salió la nueva ley del cine, en el año 80, hubo un tipo de cine que se penalizó a nivel de ley. Porque ya no era tan fácil encontrar financiación para ese tipo de cine. Proliferó mucho el cine de autor, es cierto. Pero otro tipo de cine, pues, fue un tipo de cine que fue, digamos, desplazado del ojo nacional.
a nivel de producción me refiero, porque este hombre, por ejemplo, hizo mucho cine con coproducción en Estados Unidos y tal y demás. Y de hecho, Eli Roth, el director de Hostel, y que sale también de actor en Malditos Bastardos, dice que una de sus películas de slasher favoritas está dirigida por este hombre. Es decir, que es Mil gritos tiene la noche. Pero claro, todo este tipo de cine está siendo redescubierto ahora porque primero era un cine que en España era de culto y no se ha editado mucho en DVD, ahora está volviendo en Blu-ray. O yo, por ejemplo, hay un director español que estuvo trabajando en los años 40, 50 y 60, que era Edgar Neville, que hizo películas para mí, para ser España, años 40. La Torre de los Siete Jorobados es una película que tú la ves, dices, esto es una mezcla entre surrealismo, intriga, cosas muy raras, sobrenaturales, que va sobre una ciudad subterránea en medio de Madrid, supuestamente una ciudad hecha por los judíos tras la expulsión de Israel católica de los judíos. Hay fantasmas, hay apariciones fantasmagóricas, es decir, o sea que es una película que tiene muchos ambiciosa. Es decir, está basado en un libro que de mismo nombre español, pero que digo que es una película muy atípica, es decir, que tú dices, hostia, este tipo de cine no se hacía en España en los años 40, pero no se hacía en los años 40, ni en los 50, ni en los 60, ni ahora estamos, seguramente será una comedia. Pero tú la ves y es una película muy rara. Yo la he visto porque me la compré en DVD, en Blu-ray, y dije, mira, quiero ver esto. Y él tiene también otra película que se llama El crimen de la calle Bordadores, que está basado en un crimen real de España, de la época, el crimen de la calle Fuencarral era. Que básicamente fue un crimen que tuvo a la gente en vilo, pues básicamente fue que el crimen era que empezó con una casa empezó a arder y una criada que salía en plan que me matan, que en esto, que hay fuego, y cuando fueron los vecinos encontraron a la criada que estaba inconsciente, a la dueña de la casa que estaba muerta con la cara quemada, al perro también muerto, es decir, y demás. Y claro, hubo que se habían matado ella, se había tenido socios porque el hijo de la mujer ya la había amenazado ya de muerte, además era el que más dinero se llevaba, pero ya estaba encerrado. Y luego dijeron que si el hijo había logrado salir de la cárcel. O sea, un caso muy de la época, pero que eso, es decir... luego sacaron en la serie de La huella del crimen, que es española, sacaron el capítulo del crimen de la calle Fuencarral, pero que son cosas muy atípicas, que en España ya no se hace, como habéis dicho, mucho. Y yo creo que lo que más se hace es de una calidad más bien mala. O muy chabacana. Hay cosas muy buenas, Yo creo que todavía España peca de apellidos vascos. O por lo menos lo que... A ver, no todo. A ver, ¿vale? define los apellidos vascos. 8 apellidos vascos. Pero no es todo así, pero como decís que lo único que resalta en el cine español es la comedia, yo creo que... Pero es irónico, ¿no? ¿El qué? Porque después hay taquillazos aquí en España de, por ejemplo, películas de terror. Pero lo nuestro es lo que no pero nos lo interesa. nuestro no. Es curioso, ¿no? Es irónico. De hecho, creo hay una pero cosa. Es que películas de terror española... Ese es el problema. ¿Que te haya problema. cagado vivo o que te haya dejado un buen sabor de boca de terror? Yo creo que hay una limitación porque, digamos, una cultura. No sabemos hacerlo. No porque no sepamos, sino porque no tenemos la predisposición de hacerlo. Porque, a ver, vale, no estamos, digamos, en Hollywood, pero realmente somos personas, tenemos las mismas capacidades que los demás. Yo creo que es más bien porque el mero hecho de que somos españoles ya pensamos que no vamos a poder hacer esas películas. Yo creo que hay que apostar más. Yo vuelvo a repetir que el sistema de cómo está montado el tema de la financiación en España hace muy difícil que cierto tipo de producción salga adelante. Por ejemplo, en el año 2004 creo que fue, intentaron hacer una película que se llamó La herencia Valdemar, que era una película que era de miedo, temática chuliana, es decir, Lovecraft y todo esto. Es una película que yo la he visto, son 2 partes de películas, son 2 películas. Fue la primera película producida independientemente de España, o sea, un montón de pasta, no producida a nivel de producción nacional, sino productores independientes. Bueno, la película es un despropósito, es decir, yo dije... Una castaña. Creo que tenían muchas cosas en la cabeza
hicieron un cóctel demasiado raro. Creo que si hubieran simplificado la película, hubieran tenido algo bueno, porque parecía al final de una miniserie de esas que hacen por televisión. Tipo It, de los 80. Y de los 80 tenía más calidad que esto. Es decir, esto es un batiburrillo de ideas. Vamos a ver, porque la gente lo sepa, sale hasta Aleister Crowley, que es el satanista más famoso de Estados Unidos, también por la película, interpretado por un español, para más. De hecho, va a haber un exorcista, una película donde hay un exorcista y tal, y va a ir a España, que lo interpreta Russell Crowe. El exorcista del Papa. Fíjate. Es que aquí en España, que me acuerdo de una adaptación aquí, bueno, es un videojuego, no tiene nada que ver, pero es de terror. Bueno, de terror, acción, que es Resident Evil 4, no sé si lo conocéis. ¡Hostia! Que hicieron, digamos... Tenemos que ir a rezar. De hecho, mañana van a sacar el remake. Digamos. Hostia, que pues ya puede ser el remake bueno porque de hecho, ya hay con actores de doblaje castellano, porque ahí se hablaba en mexicano. Fijaros la visión que tienen los orientales de nosotros, porque es un juego oriental, ¿no? Muy americanizado, pero es oriental. Claro, bro. Y digamos que nosotros, digamos, nos ven como... Bueno, a ver, se dice que es una villa remota aquí, en Europa, pero es España, vaya. Porque si dice Europa y estamos hablando en pseudo español, tiene que ser España sí o sí, ¿no? Y de hecho hay un personaje secundario que se llama Luis Sera, que es lo más estereotipado de castellano. Bueno, pero tú tienes que ver algunas películas, que hay una película de Indiana Jones. Pero eso sale ya. Sí. Sale mañana, pero me refiero que ese juego es el original, de 2004. Sí, hace muchos años. Pero estamos hablando de un juego, no una película. De un videojuego, sí. Es un videojuego. Y vale. había una adaptación en una villa, ¿no? Que estaba destartalada, que era una villa pobre, ¿no? Digamos de aldeanos que, bueno, simplemente se dedicaban al tema de la granja, ¿no? Digamos que el tema de objetivos primarios. Pero el caso es que en ese momento la visión que tenían los orientales era bastante ingenua y bastante curiosa. Nos veían como, digamos, aldeanos. Es verdad que se incide que es una aldea remota, por lo tanto no quiere decir que está en el epicentro del país, pero sí que es verdad que, digamos, los propios aldeanos hablan en acento mexicano. ¡Detrás de ti, imbécil! Pero o decía pero si tú ves, por ejemplo, solo para tus ojos, es porque ese acento, esa entonación o esos dobladores son más baratos. Es que creo que son actores de doblaje asiáticos los que hacían eso y por lo tanto imaginaos la idea, ¿no? Yo creo de todas maneras, es decir, yo creo que también aquí hay siempre la visión, como has dicho, estereotipada de lo que es España. Pues por ejemplo, yo viendo, que es una película que tiene mucho tiempo, de los años 70, una de Indiana Jones, que es Solo para tus ojos, hay un momento en que supuestamente están en España. Y yo creo que si están en México o algún sitio de eso, faltan los ponchos por ahí. Y yo digo, no sé qué visión de España tenía, pero vamos, claro, como si viniéramos aquí, vamos, de Acapulco. Es que hay muchos estadounidenses, digamos, que piensan que España está en México. Y esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad. Imagino que sean rednecks, ¿no? Un poquito de Kansas, un poquito, ¿no? De la estepa, que no tienen tanta cultura, pero bueno, que no pasa nada. Bueno, los de que son de extrema derecha estadounidense también te puedes creer que eso es decir que España está pegada a México. Con el palillo en la boca, ¿no? Sí, claro. Y digamos que nos ven, vamos, como prácticamente mexicanos también. Y también quiero decir que los mexicanos no llevan siempre poncho ahí por las calles, ¿sabéis? Sí, pero bueno. Que digamos que hay más estereotipo, pero es que realmente estamos teniendo un estereotipo del que no tenemos, del que no somos, ¿no? Bueno, final... a mí me mató que cuando descubrieron cómo era, por ejemplo, cuando hicieron una entrevista en Estados Unidos al presidente del gobierno actual, dijeron, no parece español, parece Superman. Super López, podría ser Super López. Oye, Super López, Ibáñez. Pero bueno, sí pasa eso, pero vamos, que el estereotipo siempre está ahí, desgraciadamente. Es decir, a mí algunas veces, por ejemplo, que me ha gustado mucho, por ejemplo, cuando hicieron Indiana Jones y el Templo Maldito, hubo una reacción muy violenta en la India por cómo se les había mostrado. Hombre, cerebro de mono. Sí, pero fíjate que Indiana Jones en esto sí que fue una producción que al menos no cogió un actor que lo pintaran, o coger un actor de otra etnia. Por ejemplo, Diego Luna, que es el de la película Andor, de la serie Andor y de la Zero One, él dice que una película que odió por el prota fue la película Argo, no sé si la habéis visto. La de Ben Affleck. La de Ben Affleck. Porque dice, vamos a ver, el personaje se llama Tony Méndez, el personaje real es latino, que me lo interprete
Ben Affleck, que no tiene nada de latino, dice, pues, por favor. Dice, está muy bien, yo no tengo nada en contra de Ben Affleck, pero que cojan ya un actor, es decir, es igual como, yo qué sé, vas a coger a un actor afroamericano, claro, es decir, o al revés. Sí, sí. Y de hecho, esta idea es bastante interesante porque ahora es al revés. Ahora al parecer que, por ejemplo, en las adaptaciones, siempre me voy a Marvel, pero es lo más básico para poder, lo que más abarca hoy en día, ¿no? Pero, por ejemplo, hay personajes blancos en los cómics que ahora son afroamericanos. Sí, son Heimdall, sí. por ejemplo. Y digamos que ahora lo que en aquella época se quejaban, ahora es al revés. Ahora yo en esas cosas, pues bueno, no me meto mucho porque tampoco es el plan. Pero sí que es verdad que veo mucho cambio, pero para reivindicar el qué, ¿no? Al final es una película en yo sí. entiendo que los cómics antes, es decir, todos los personajes eran blancos. Por ejemplo, me hace mucha gracia porque cuando cambiaron los Vengadores, el Ultimate, Nick Fury era blanco y pasaron a un personaje que era Samuel L. Jackson, y de hecho lo interpretó luego Samuel L. Jackson, porque en los cómics era Samuel L. Jackson, se basaron en él, de hecho. De hecho se comió el personaje original, es mucho mejor el de Samuel L. Jackson. Que me acuerdo que dijeron que dice que era o Samuel L. Jackson o que lo interpretara Bruce Willis en la versión blanca. Y yo dije, mira, es decir, toma mi dinero y por favor un crossover de los dos personajes, pero Está bueno, bien. que ya no podría hacerlo Bruce Willis, el pobre. Pero ya te digo que yo puedo entender, dice, por ejemplo, yo he visto cosas grotescas en el cine de pintar actores de negro para que... Robert Downey Jr. en una de sus películas pero creo que es más bien por el tema cómico. Pero hizo una película... Sí, la de Tropic Thunder, pero esa película tiene su aqué. Pero es igual como en la que estaba explicando yo antes, en El Templo Maldito, uno de los actores, que es Amish Puri, que hace de ministro o algo así de Bangkok, él es indio, y él dice, yo entiendo perfectamente que lo que Spielberg quería hacer era una visión estereotipada de todos los mitos hindúes, de todo lo que se decía a nivel hindú. Por tanto, es decir, a mí no me hace daño, porque yo sé que él quería mostrar una especie de caricatura de todo lo que se decía. Es igual como mostraron a los Togis, que fue una secta real. Es decir, pero no mataban así, ni Cali le arrancaban el corazón. Y dice, eso más bien es de la cultura azteca. Pero vamos, que yo, cuando la caricatura, es decir, es una caricatura, porque al final los nazis también muchas veces, como los pintan, son caricaturas de realmente cómo eran. Porque claro, es decir, muchas veces tú te pones a explicar la historia, te pones a ver la lista de Schindler, por ejemplo, y tú te das cuenta de decir, como caricaturizado esto sin que me caiga el alma a los pies, porque estos tíos realmente hacían masacres, pero bueno, son los malos definitivos. Sí, y de hecho aparece mucho yo siempre abarco el tema de los videojuegos, pero quizás es el tema que más tengo. Pero en los primeros años se abarcaba en los primeros shooters, Wolfenstein 3D, Doom. Sí. Bueno, pero digamos que Wolfenstein en concreto, pues el tema, digamos que se cogían mucho los nazis como villanos, ¿no? Porque era como el villano por excelencia, ¿no? Y eso es un tema bastante interesante porque al final, obviamente, digamos que las ideas en sí obviamente son malas y obviamente eso es algo que hay que tener muy en cuenta y aprender de los errores, ¿no? Pero al final los mandados son gente que no tenía tampoco ese raciocinio, ese pensamiento, y en realidad esto es un gran debate, ¿no? Pero quizás por presión social muchas veces, ¿no?, acceden a este tipo de cosas. Eso es psicología conductual básica. El tema de si no haces esto, al final tararil, ¿no? Claro. Al final, ¿hasta qué punto el tema del nazismo, los que participaban, ¿no? Obviamente el que puso la idea, el que puso, digamos, todo en bandeja, obviamente es el que tiene el mayor culpa, ¿no? Pero al final los mandados, los que realmente servían, ¿hasta qué punto son la maldad pura, ¿no? Ese es un buen tema. Eso, vamos a ver, Hannah Arendt ya lo hablaba en su libro sobre Schliemann. Ella decía que ella fue a ver el juicio de Eichmann, que era no sé qué rango tenía, pero era un nazi que estaba al cargo de un campo de concentración. Dice, vamos a ver, yo intenté, las primeras veces que vi el juicio, mi mente estaba preparada para ver a un hombre con una patología cruel, con un discurso de la maldad, y me encontré con un burócrata que no paraba de decir, no, yo hacía lo que me demandaban, es decir, y él, a partir de ahí ella hizo un libro que es sobre la banalidad del mal. Dice que el mal no tiene discurso profundo. Maniqueísmo puro. Es decir, básicamente, de hecho hay una película muy buena que yo la recomiendo, que es El Experimento, que es alemana. Luego hicieron un remake de los estadounidenses, pero vamos, es una mierda.
El experimento se basa en un experimento que hicieron en Estados Unidos, donde básicamente cogieron voluntarios, gente que se ofreció voluntario por el experimento, que les pagaría en su momento. Unos hacían de guardias, otros hacían de carceleros. Sí. Vale, ese es un experimento psicológico real. Sí. Pues en la película pues lo reproducen un poco, lo exageran un poco también, pero claro, tú fíjate cómo fue la cosa, que en el experimento real... Se lo creyeron. Es decir, se lo creyeron y además es que los investigadores, que lo estaban viendo todo, porque era en plan rollo Gran Hermano, hasta que no entró una investigadora que no era ese departamento, básicamente, decir, bueno, es decir, dice, ¿qué coño? Dice, pero ¿sabes lo que está pasando aquí? Es en plan, ¿sabéis lo que está pasando ahí? Es decir, no se paró el experimento. De hecho, luego Milgram en los años 50 hizo un experimento que era básicamente un tío que se dedicaba, que le decían, vale, tu labor en este experimento es darle descarga a este tío. Claro, un experimento trucado, pues básicamente tú no veías lo que había detrás, pero sí que oías los gritos. Pues bueno, Milgram se quedó de piedra, porque dice, ni siquiera yo le pagaba si pegaba más electricidad. Es decir, yo no le daba instrucciones. Dice. Y claro, la respuesta que le da dice, no, por el bien del experimento. Y el tío iba subiendo y iba oyendo los gritos de detrás. Claro, el de detrás eso era un actor que no lo sabía él. Era un actor que estaba fingiendo, pero claro. Dice, o sea, era un experimento falso. Era un experimento falso, pero el que lo hacía no sabía que era falso. Claro. Lo que estaban probando es hasta qué punto lleva tu fidelidad. Claro. Fidelidad a la hora que te ordenen. Claro. ¿No? Y de hecho, yo en esto puedo incidir mucho porque yo en su momento, porque yo para el tema de mi programa, yo estudiaba bastante el tema de psicología conductista. Y esto es psicología conductista, pero vamos, de manual, ¿no? El tema de... conductista quiere decir de conductas, ¿no? Al final, Sí. Vale. el tema de, oye, hasta qué punto nosotros, cómo nos movemos, en que, digamos que muchas veces... ¿Cómo actuamos, sí. ¿no? ¿Cómo siempre reacciona el cerebro claro, o el cuerpo humano? Por ejemplo, tú vas al trabajo, ¿para qué? Por una remuneración. Y esa remuneración es lo que te activa a la hora de realizarlo. Eso es psicología conductista. Muy básico. Pues ese tipo de cosas, por ejemplo, en esto en concreto, el tema del mandato, de la incidencia del mandato, de repetir que tienes que hacer esto, al final lo que haces es sucumbir a ello, claro. ¿no? Y eso pasó en el tema del experimento de la cárcel, que de hecho... Pero Milgram era mucho más anterior al de la cárcel, y Milgram, por ejemplo, acabó muy desilusionado porque dijo que básicamente él decía, puede volver perfectamente a ocurrir lo del nazismo. Porque, decir, si este experimento, que ha sido que literalmente él no tenía ninguna razón para subir y decir, y básicamente todo el personal que hizo replicó el experimento y solo poquitas personas se plantaban y decir, no, es que le va a pasar mal el otro, aunque luego fuera falso. Es decir, dice, pero se dio cuenta que él cayó en un pesimismo muy grande, es decir, de que se podía repetir el nazismo perfectamente. Además, con gente, porque dice, a lo mejor Hitler tuvo la idea o los lugartenientes de Hitler, es decir, pero es igual, tú estudias la historia española y decir, y yo alucino con los discursos de aquella época, en plan, no, cuando gobernemos quitaremos las alcantarillas y morirán miles de personas y solo sobrevivirán los fuertes, y tú te quedas en plan, ¿what? El darwinismo, ¿no? Sí, el darwinismo social en plan, a lo bestia, dice, pero delante de una cámara de la BBC de la época y el de la BBC, mira... Claro. ¿Cuándo comemos el bocadillo? Es que al final, como pasa en las películas, como decía Abby, el tema de que llega un punto que vemos tantas barbaridades que nos da igual, lo que está pasando. La pregunta ahora es que, por ejemplo, si se hiciera ese experimento ahora... Se ha hecho. El de Milgram. Hay en la televisión francesa se hicieron un programa... ¿El de que te pega calambrazos? Sí. Si ponéis en YouTube, creo que está en YouTube gratuitamente, es un documental que hicieron, pero lo hicieron en plan la ruleta de la fortuna, el programa de la ruleta de la fortuna, pero en Francia, un experimento y demás, y era brutal, porque era otro formato de experimento, sentido, pero siguiendo descargas y demás, claro, todo trucado, pero claro, los que participaban... No lo sabían. No, es decir, a mí me lo pusieron y dice, me quedé de piedra, claro, decir, pero te quedas... En plan, tengo que buscarlo porque no sé el nombre concreto, pero estaba en YouTube, me acuerdo que me pusieron en el ciclo, pero vamos. ¿Y sabes lo más terrorífico que quiero recordar en el experimento este de la electricidad y tal? Lo más terrorífico es que unas cuantas personas fueron los que dijeron, no, hasta aquí, no puedo más. Sí. Y los demás sí que pulsaron, Claro, pulsando, sí. Eso es lo más terrorífico. Y de hecho, en el tema de la cárcel, lo más curioso y lo que hay que incidir y lo más terrorífico, que las personas que eligieron para interpretar los roles eran personas totalmente sanas. Como tú, como nosotros. Claro, pero es que yo que trabajo mucho en el tema de la violencia de género, siempre me dicen, ¿cuál perfil hay? No hay ninguno.
Es decir, no hay, es decir, puede ser un tío completamente sin estudios a un tío que tenga unos estudios superiores enormes, es decir, porque no hay perfil, es decir, y en esto, es decir, con que tengas el pensamiento de yo soy superior a las mujeres, es decir, y tienen que obedecer mis órdenes, y a partir de ahí no hay ningún tipo de, es decir, porque la idea de que cualquier criminal es un enfermo eso ya está muy pasado. Eso ya es frenología, es decir, son esto incluso, pero bueno, es decir, es igual como antes que se decía, los ricos no matan. Dice, o lo que estoy viendo yo ahora dice, no, los guapos no violan, porque no hacen falta. Dice, vaya por Dios. De hecho, vamos, más Esto en el juicio de la manada lo dijeron, es decir, se lo dijo una amiga de la otra manada, se lo dijo al juez, dice, señoría, ellos no necesitan violar, son guapos. Es una frase para analizar, ¿eh? Es una frase para analizar. Al final no es el tema de ser guapo, obviamente, ¿no? Está claro. El tema es la enfermedad mental. El tema es digamos, ese afán por querer hacer esos actos tan viles, ese ego, ¿no? Es, digamos es que... Es que, por ejemplo, una persona... El ego, Mira, hay el sentirte de cierta manera poderoso ante una situación y hacia supuestamente... Claro. Una persona que es más débil que tú, en este caso una mujer. Pero por el bully. Sí, pasa ¿no? en el bullying? Sí, claro. Pero por ejemplo, Avi, hay un libro que está muy chulo, que es reciente, que se llama Política Sexual de la Pornografía, donde la autora se ha dedicado durante 2 años, a analizar todo el tipo de porno que hay en todas las páginas. Y dice, me he encontrado hasta con vídeos, todo esto en abierto, es decir, nada de la deep web y demás, dice, donde básicamente te excitarse cortando miembros a mujeres. Es decir, y todo esto en abierto, en páginas de Xvideo, dice. Yo no sabía ni que eso existía. Dice, tú puedes ver todas las etiquetas del porno, dice, tú puedes ver un tipo de violencia hacia la mujer. Dice, yo me quedé de piedra. Es decir, claro, cuando tú te desconectas tanto, hasta donde he llegado ha sido a que los vídeos más seguidos o más visualizados del porno son violaciones. Sí. Pero eso por eso había correlación con... Ni sabía que existía. Pero bueno, seguiremos hablando de este tema otra semana porque ya se está poniendo duro y ya estamos en la hora ya de adultos. Oscura, sí, pero bueno, hay que hablar de estos temas, porque luego al final me da mucha gracia y dice, ¿cómo ha ocurrido esto? Y dice, bueno. Es decir, es que es igual, yo voy mucho a instituto y dice, no, estaba mejor ahora que hace 20 años. Yo digo, bueno. Es decir, pues lo dices. En algunos aspectos sí, en otros es decir. Y en otros no tanto. En otros no tanto, en otros básicamente es decir, lo que hay es una mayor difusión por redes sociales. Es igual como una vez. Pero esto yo lo he creo dicho. que también es el precio, ¿eh? Ya, pero es que esto, por ejemplo, yo una vez. Es como la balanza. Una vez yo creo que antes tampoco se estaba bien. Es que, ¿sabes lo que pasaba? Aparte de que no se veía. Aparte de que no se veía, no había los medios que ahora. Porque, por ejemplo, yo hablé con una persona que sufrió bullying y delante había otra persona que fue en su momento agresor. No de esa persona, pero agresor. Y el agresor dice, no, es que en mi época sabíamos cuáles eran los límites. Y el tío se giró y dijo, y una mierda. Lo que pasa es que en aquella época no habían teléfonos móviles, ni WhatsApp. Y dice, y si teníais cojones a llamarme a mi casa y lo cogía mi padre, os cortabais. Ese era el límite que había. Pero ahora, con el WhatsApp, con Internet, con el Facebook, dice, me habéis dejado la vida imposible. Es decir, no me digáis que hay límite. Dice, porque el límite básicamente es que en aquella época la tecnología no te permitía llegar hasta ahí, no teníais medios. Pero ahora sí, yo he visto cosas increíbles de crueldades humanas y yo digo, hechas por chavales de colegio e instituto, y yo digo, hostia. Pero bueno, decir lo que hay. Pero bueno, vamos a desconectar el programa por aquí, que me enciendo. Y es jueves. No, si quieres. Bueno, no sé la hora que es. ¿No? Son y 12. Pero si quieres nos cuentas historias, ¿eh? No. Ya es muy tarde. No, vete ya, sí que es un poco tarde. Sí, bueno, pues nos despedimos por hoy. Avi, Enzo, muchas gracias por venir. A ti, hombre. La semana que viene no tendremos programa, por razones médicas. No, ¿por qué? Porque tengo que ir al dentista. Te acompañamos. ¿Qué sientes, Alberto? ¿Qué sientes? No, pero es que claro, pues estamos aquí hablando de barbaridades, pues podemos estar Enzo y yo viendo ahí cómo te... Pero cobramos, ¿no? Cobramos. Cobramos igual, sí. Sí, eso. Bueno, cobramos, pero... O sea, cobramos 1 millón quitando el 1, ¿no? Sí. Vale, de acuerdo. Pues bueno, os deseo muy buen fin de semana y también a la audiencia. Volved a vernos, si no nos comen las ratas. Un saludo. Si no os como yo. Hasta luego. Adiós.